Hola, soy Patricia Gómez. Bienvenidos a un episodio más de Adelante. En este programa, la historia de Elena Abend y Orlando Pimentel, dos artistas venezolanos. También las creaciones de Julieta Zavala, una diseñadora de modas de arte folclórico mexicano. Y Víctor Jaiki, publicista del periódico El Conquistador, conversa con nosotros sobre la alta incidencia de crimen, basura, descuido de las calles en el vecindario latino, ubicado en el South Side de Milwaukee. Elena Abend y Orlando Pimentel son dos artistas venezolanos y forman un matrimonio. Elena es profesora de piano en la Escuela de Música de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y Orlando es profesor adjunto de clarinete en la Universidad de Wisconsin-Parkside. En adelante les traemos su hermosa historia, una de logros, retos y en la que lo mejor está aún por venir. Mi nombre es Elena Abend, soy profesora de piano y directora del departamento de piano aquí en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. Mi nombre es Orlando Pimentel, soy músico, ejecuto el clarinete, soy profesor en la Universidad de Wisconsin-Parkside. Soy miembro permanente de dos orquestas, una en Milwaukee, de Festival City Symphony Orchestra y de Kenosha Symphony. También trabajo como freelance con diferentes orquestas como la Milwaukee Symphony, Madison Symphony, Fox Valley, en Appleton, el Milwaukee Ballet. Me gusta mucho mi trabajo porque puedo trabajar con gente joven, con estudiantes que aman la música y les trato de enseñar cómo poder navegar un repertorio tan difícil y dominar un instrumento tan difícil como lo es el piano. Es muy individualista porque yo trabajo con estudiantes casi siempre de uno en uno. A veces también trabajo en grupos de música de cámara, combinaciones de piano con otros instrumentos, por ejemplo con violinistas, chelistas, también trabajo con instrumentos de vientos. El hecho de tocar en orquestas es algo que me satisface mucho. Tengo muchos años haciéndolo. En sí es muy satisfactorio porque estás haciendo lo que te gusta y para lo cual te preparaste durante muchos años. Mi mamá, Judith Jaimes, fue una gran pianista venezolana. Cuando yo cumplí 5 años más o menos, yo le dije que yo quería ser como ella. Y ella me dijo, ¿quieres ser mamá? Y le dije, no, yo quiero ser pianista como tú. El clarinete vino a mi vida porque siempre me atrajo el sonido de ese instrumento que estaba ahí en el medio de la orquesta, que era así como negro, con unas llavecitas. Y cuando me preguntaron, que me llevaron al conservatorio, me preguntaron, ¿qué instrumento quieres tocar? Yo dije, violín, por supuesto. Y me dijeron, no tenemos violín, porque están ya todos los instrumentos asignados, pero ¿cuál otro instrumento? Y dije, bueno, hay un instrumento que es así, así, asado. Entonces me mostraron y descubrí que era el clarinete. Y dije, bueno, clarinete es. Entonces, así comencé. Y surgió la oportunidad de que mi mamá grabara un disco con la London Symphony, con la Sinfónica de Londres. Esa oportunidad nos llevó a nuestra familia hacia Londres. Íbamos a pasar 1 año y nos quedamos 6 años. Por ser un país tan distinto, Inglaterra a Venezuela, habían cosas muy diferentes y muy duras para nosotros. El clima, después de venir de la luz y el sol y el calor del trópico de Venezuela, pero eso me ayudó a tener la disciplina para estudiar. Porque yo no fui a un conservatorio de los normales, sino que fui al conservatorio de la Orquesta Juvenil, el cual se enfoca en la educación musical a través de la práctica orquestal. Y creo que eso fue lo que consolidó mi gusto, mi placer de hacer música, el sentirme parte de algo más grande que yo mismo. El Consejo Nacional de Artes en Venezuela, CONAC, me ofreció una beca para ir a estudiar en Estados Unidos.
Después de estudiar unos años en Filadelfia, logré entrar en Juilliard School de Nueva York, que fue como un sueño de toda la vida. Hubo la oportunidad de una audición para la orquesta profesional del sistema, que era la Sinfónica Simón Bolívar, y gané una plaza. Y de ahí, bueno, continuaron 20 años, desde 1989 hasta el 2009, que fue cuando me mudé a Milwaukee. Bueno, en realidad yo conocí a Orlando cuando los dos estábamos muy jóvenes. Mi mamá en ese entonces estaba dando clases en Venezuela y Orlando fue uno de sus discípulos. Muchos años de nuestra vida nos reencontramos hasta que por fin estamos juntos. Teníamos como 17, 18 años. 18 años más o menos. La primera vez. Ajá. Pero yo viajaba mucho en esa época, iba muy regularmente a Venezuela. Orlando ya estaba en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Incluso hubo momentos donde tocamos mi mamá y yo a dos pianos y Orlando estaba tocando primer clarinete. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y fue a través de mi talento que logré conseguir la visa para quedarme y me convertí en residente americano. Cuando uno es inmigrante, uno siempre vive con esa nostalgia, ¿verdad? Del país, de la cultura, de lo que fue. En ciertas obras venezolanas que yo toco me recuerda al olor de una mañana en Caracas, por ejemplo, tempranito en la mañana. A la vez que yo entré a la orquesta, también estaba formando un grupo de cámara con otros 3 compañeros clarinetistas y de ahí devino a un grupo profesional. Entonces tenía paralelamente mi proyecto personal, que era mi cuarteto de clarinetes de Caracas, y la Sinfónica Simón Bolívar. Gracias a la música, gracias a la orquesta y al cuarteto, he podido estar en Europa muchas veces. Pudimos llegar con la orquesta a Japón, pude llegar con mi cuarteto hasta China, tocar en prácticamente todos los países de Sudamérica. Vine para Estados Unidos muchas veces a tocar también y creo que es un regalo de la vida y de la música. Las cosas en nuestro país estaban, bueno, obviamente habían cambiado mucho políticamente y económicamente y estábamos tomando la decisión de cuál era la mejor opción, Sí, ¿no? pero yo estaba muy activo también. A la final decidimos, bueno, vamos a probar Milwaukee. Yo creo que estaba listo para afrontar otro capítulo. Era más importante para mí eso, estar con Elena y tener nuestra familia. Algo que yo creo que es importante siempre y que algo que quiero inculcarle a mi hija es, cualquier persona tiene pasiones, pero siempre hay que descubrir en lo que eres bueno y cuando eres bueno entonces trata de encontrar esa pasión por algo en lo que realmente te es fácil hacer. Yo tuve que como que aprender cuando iba a Venezuela a soltar esa, querer saber que las cosas iban a funcionar de cierta manera, saber que no iban a funcionar de esa manera, y él cuando vino acá, tener que aceptar y acoplarse a un schedule, ¿no? Y eso creo que fue... Eso fue uno de los primeros, de los más importantes cambios culturales, yo creo. Yo no me vine como un muchacho como Elena, que estaba muy joven, yo me vine ya siendo un adulto. ¿Qué dirías tú? Tú primero. Y nuestro mayor interés a la hora de hacer música juntos es mostrar la música y el lenguaje latinoamericano, porque para muchísima gente todavía no se conoce, no se entiende, no se comprende de qué se trata la música latinoamericana. Es la transmisión de texturas, de colores, de sabores, de olores, y eso tratamos de mostrarlo a través de la música y de las presentaciones, porque muchas veces hablamos.
Necesitamos gente que venga a conciertos, necesitamos el público para seguir haciendo lo que nosotros amamos y para que la gente también se enriquezca de esas experiencias. Que descubras algo que a lo mejor no conocías y que te llevas algo a tu casa, ¿no? Julieta Zavala es una artista de diseño de modas en el arte folclórico. Sus diseños nos transportan a una dimensión inesperada. Si usted nos acompaña en esta historia, prepárese para disfrutar de sus creaciones que rompen esquemas y llenan nuestros sentidos de color, de magia y una imaginación sin igual. En mi niñez pues veía mucho a mi tía María. Ella nos hacía los trajes de festivales. Estaba tan contenta de hacerlo y dije, yo quiero, tener algo que hacer así, ¿no? Me gustaba mucho verlo. Realmente era muy cara la carrera, yo ni siquiera con un trabajo de tiempo completo podría pagarla. Ahí se quedó como estancado ese sueño hasta que vine acá a Estados Unidos. Empecé prácticamente desde cero porque pues no sabía inglés. Me metí a todas las clases que pude de inglés, clases que daban gratis en la iglesia y al mismo tiempo pues estaba trabajando por la mañana. Pues yo creo como todos empezamos pues en donde hubiera trabajo básicamente. Ya después de ir a la escuela de inglés y eso, me gradué de high school en la noche y después pude ir a la universidad para estudiar diseño de modas en el Instituto de Arte de Filadelfia. Sí me sentía como que deprimida, pues queriendo pues regresar a ver a mis amigos, al resto de mi familia.
pues se extraña lo más básico, ¿no? Que pasara el de los tamales, de la comida, pues los olores, el ruido. Aplicaba ese dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues empecé a tener más trabajo cuando llegó COVID. Regalé mascarillas que eran hechas de tela, pues las donaba al hospital y todo, pero ya después me dijeron, no, pues mejor véndelas, y pues ya hacía como, más bien como de Frida Kahlo y ya sabes, como más personalizadas. A darme a conocer, yo creo que fue en el Museo de Filadelfia, que tuve mi primer desfile de Catrinas, que yo diseñé ese día, y pues sí, todo en conjunto pues era un trabajo en equipo pues muy bien hecho. Después de eso tuve la oportunidad de participar en Jornada Binacional de Artistas Mexicanos que viven en el extranjero. Eso fue súper importante. De ahí conocí a Gaby, Jessica, y pues de ahí pues ya pude ir también a Wisconsin. Yo siempre he buscado reciclar en todo lo que hago. Sí, la mayor parte de mis telas las compro en donde llevan la tela diseñadores que ya no van a usar. En vez de tirarla a la basura, pues la llevan a esas tiendas y pues la venden a un precio más reducido. Es una tela que tú pensarías que pues ya no está de moda y ya no se podría utilizar, ¿verdad? Pero cualquier cosa que ocupemos le podemos dar una segunda vida y podemos transformarla en algo que finalmente nos sirva. Y yo creo que eso es también cultural, porque en México pues no era de que tiráramos cosas tan fácil como aquí se acostumbra, la verdad. Antes pues era colección invierno, verano y primavera y otoño. Y ahora cada 15 días, cada 10 días hay una nueva tendencia, que son tendencias según, pues nada más es consumir ese tipo de prendas, pero pues realmente son desechables. Lo malo de esto es que yo, por ejemplo, yo no podría competir con ninguna de estas empresas que hacen moda rápida por su costo. Ellos, por ejemplo, pueden dar algo de $5. Sería algo imposible para mí, porque pues no me podría pagar ni una hora de trabajo. Pues sí tendríamos que tener un poquito de conciencia de cómo compramos. Si quieres tener un closet que te dure más, comprarlo como cosas que te convienen ya, que ya tengas, y también ver la calidad de lo que estás comprando. En las mismas empresas de las que estoy hablando, es un sistema abusivo de mano de obra que no paga salarios justos, no les dan descansos, beneficios, las condiciones en las empresas son precarias, mucha ambición por vender y conseguir dinero, y a costa de la vida de otros. Es un gran equipo atrás, ya sea de fotografía, que para mí eso siento que ha sido lo más importante de mi trabajo, tener una buena fotografía, un buen video, porque pues expone de la mejor calidad lo que hago. Me inspiro más bien de las texturas, de los colores, de pinturas, de pues paisajes de México, de flores, de frutas. O sea, hay una infinidad de cosas que podríamos crear simplemente viendo. Y qué bueno, porque mucha gente está viendo a México como un exponente de arte y de cultura, y eso me da mucho gusto también. Quiero seguir haciendo eso, porque pues a mí me encanta mostrar el lado bien bonito que tenemos de México. Yo creo y le recomendaría a muchos inmigrantes igual, que pues si tienes un sueño, pues sigas trabajando, no quitar el renglón, porque siempre va a haber obstáculos y problemas que van a llegar, y si confías igual en tu talento y en tu trabajo, pues vas a poder recolectar frutos en el futuro, y vas a estar muy orgulloso de lo que sigas haciendo.
Por décadas, familias y organizaciones del vecindario del sur de Milwaukee, el South Side, se han quejado de alta incidencia de crimen, la basura y el descuido de las calles. Conversamos con Víctor Heike, quien es el publicista del periódico El Conquistador, sobre las reuniones que se están llevando a cabo con organizaciones comunitarias, funcionarios electos y la policía de la ciudad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este lugar. Víctor, platícanos acerca de esta nueva campaña que tienen en mente acerca de ayudar a corregir problemas serios que tiene la comunidad del Southside. Tenemos un programa de radio en los sábados y domingos y estaba hablando sobre el crimen y diferentes problemas que están pasando en el Southside. Y mucha de la gente que estaban llamando estaban diciendo que querían hacer algo. Lo que nos decidimos fue que hacer una junta, invitamos a la comunidad. Todo el mundo vino y hablaron y después nos volvieron. Y eso es uno de los problemas que nosotros estamos viendo en la comunidad, que si queremos hacer cambios en nuestra comunidad, tenemos que volver a la mesa y hacer los planes que queremos hacer para hacer algo diferente. La idea es que estamos invitando a muchos de los políticos para que vengan a las juntas y explican qué podemos hacer para arreglar lo que está pasando en nuestra comunidad. Mencionaste un punto que es uno de los más críticos, el problema del crimen en el Southside. Especialmente en la área de donde hay muchos negocios, porque tienen los estacionamientos ahí, la gente está entrando a las tiendas, criminales se meten en los carros, roban, pero también en las casas, garajes y todo, y el crimen sigue creciendo. Y hay personas en la comunidad que quieren hacer algo sobre esto. Mucho de lo que estamos viendo es que la policía recogen el criminal, lo llevan para la cárcel y el próximo día ese criminal está en la calle. Ellos regresan y no están aprendiendo nada sobre el crimen que hicieron. Un alto índice de asesinatos en el Southside, como ocurren en otras zonas en la ciudad, pero era uno de los más altos. ¿Cómo ves tú este problema? Tenemos gente que no quieren hablar. Solamente coge la pistola y ahí arreglamos el problema. La idea es que como gente inteligente vamos a arreglar los problemas y hablar. Ahora también hay problemas de basura en las calles. Sí, los vecinos se enojan porque ahora tienen toda esta basura enfrente de su casa y ellos no fueron que lo ponieron ahí. Después ponen la culpa en los lancheras. Ellos son un negocio que está trabajando bien rápido, ponen algo para recoger la basura enfrente de su negocio, pero el problema es que mucha de la gente no lo usan. Caminan a su carro, se sientan en el carro y comen el taco, cogen el papel, lo botan por la ventana. Educando a nuestra comunidad, recoger detrás de ustedes. Hay otros problemas en la comunidad, aparte de la basura y aparte del crimen, y es el descuido de las calles. Ya ahorita, en el invierno, va a haber menos frecuencia de limpieza. ¿Qué ves tú pudiera ser la solución? Eso fue mucho de la gente que estaban hablando, especialmente de las carreteras. Y también el nuevo programa pero es unos palitos blancos que están poniendo en la esquina. Y la idea es que no hay carros que pueden ir en las dos formas como habían antes. Lo que está pasando es que mucha de la gente que cogían 5 minutos en esa área, ahora están cogiendo 15, 20 minutos porque el tráfico se puso peor, porque está con estos palos. José Pérez, el consejo, nos mandó un señor de la ciudad que está trabajando en ese programa y nos estaba explicando cómo esto funciona y cómo va a pasar y esto y lo otro. Una de las cosas que yo vi durante el verano que no entendí qué fue la razón, la calle Nacional tiene rotos y vienen y pintan nuevas líneas. ¿Qué fue la razón de gastar ese dinero pintando líneas si no iban a arreglar la carretera? Y eso fue una de las cosas que mucha de la gente estaban diciendo, que no entendía qué es la razón que muchas de las cosas la ciudad está haciendo que no se entiende. Vas a pintar líneas en la calle, vas a arreglar el roto en la calle, pero vas a poner un palito en la esquina. Eso no arregla nada. Y después te explican, pues, el gobierno federal dijo que si le damos este dinero a Milwaukee, lo tiene que usar en esta forma. ¿Qué es la razón de darle ese dinero si no lo vamos a usar en la forma que necesitamos? Víctor, ¿a dónde puede comunicarse la gente contigo para poder apoyar, para poder participar, para poder comprometerse en esta campaña? Bueno, siempre nos pueden llamar a nuestra oficina en Conquistador, en el 414-383-1000. Y también el programa de radio que es en 93.7 FM. Estamos ahí los sábados y domingos de 10 de la mañana hasta 1 de la tarde.
No siempre nos pueden conseguir. Gracias. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por teléfono al 414-297-7544, a que visiten nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en las redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.